Entonces, la actividad que tenemos prevista para hoy es el administrador de mecanismos en Automation Studio. Me acompaña el ingeniero igual Jaime Contreras, como lo ha hecho durante la semana. Y como temas, pues para el día de hoy, el propósito de este seminario web es demostrar cómo usar el módulo administrador de mecanismos disponible en la licencia de Automation Studio. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a crear un enlace mecánico entre dos cilindros usando el administrador de mecanismos o configurador de mecanismos. ¿Sí? En la interfaz aparece como administrador, otros le llaman un configurador de mecanismos. Y pues también el propósito será simular un mecanismo con condiciones o restricciones físicas. Tenemos unos datos que han sido tomados haciendo pues, los cálculos estáticos, donde podemos iniciar ya con unos parámetros. Entonces tenemos una fuerza de 123.606 newton, el área para los cilindros, 4.560 milímetros cuadrados, y una presión que se ha calculado de 135 bares. Son valores para trabajar para el ejercicio de hoy, son valores que la idea es validarlos a través del simulador. Bien. Datos a tener en cuenta cuando trabajamos en el software Automation Studio. Cuando hacemos los diferentes esquemas, los diferentes planos en la interfase de Automation Studio, la posición que tengamos visual de los cilindros no es la misma posición que vamos a trabajar en el administrador de mecanismos, ¿sí? O la disposición, la orientación no tiene nada que ver entre cómo lo visualicemos en la interfase donde está el plano de Automation Studio con las imágenes de los cilindros en el formato ISO, en la norma ISO, y en el administrador de mecanismos. Entonces, yo los puedo colocar como yo los desee, y pues no es que sea una visualización entre uno y otro que tenga que tenerse en cuenta. Otro detalle importante, cuando se crea un enlace mecánico en un cilindro, algunas de las propiedades como la carrera del cilindro no pueden ser modificadas. Entonces, cuando yo estoy trabajando en la interfase de Automation Studio, tengo que hacer mis cálculos previamente, colocarle toda la información a los cilindros para poder insertarlos en un mecanismo. Entonces, son parámetros que siempre se deben configurar antes de iniciar con el módulo de administrador de mecanismos. El módulo de administrador de mecanismos lo vamos a ver ahorita en la interfase. Viene incluido en las aplicaciones de hidráulica, ¿sí? En las herramientas de hidráulica. ¿Sí? Cuando trabajamos un mecanismo en Automation Studio, ¿cuál es el interés? Que haya movimiento. Y para que haya movimiento, pues esto se hace a través de cilindros. Entonces, un mecanismo en Automation Studio es interesante desarrollarlo cuando tenemos cilindros hidráulicos o neumáticos. De lo contrario, pues no veríamos el efecto de hacer un mecanismo dentro del software. Vamos a trabajar un modelo rígido. ¿Cómo hacer un modelo? ¿Sí? Colocando, por ejemplo, una sola carga o dos cargas en el software. Y esto es lo que vamos a modelar inicialmente. Y luego vamos a trabajar el mismo modelo, pero haciéndolo con varias, ¿cómo se llama esto? Con varias vigas, colocando varias vigas en serie. ¿Sí? Vemos que el modelo anterior tenemos dos cuerpos, cuerpo 1, cuerpo 2, y en este modelo tenemos 8 cuerpos, pero corresponde al mismo sistema. Simplemente pues para darnos una idea si hay variación en la toma de datos. Bien. Entonces vamos a quitar la presentación y vamos a activar el software. Bien. Entonces tenemos acá la interfaz de Automation Studio. Ya le hemos trabajado, no vamos a hacer explicación detallada al respecto. Simplemente voy a mencionar en dónde encontramos el administrador de mecanismos.
Cuando estamos trabajando Automation Studio, tenemos aquí las bibliotecas de hidráulica y de neumática, aquí en el explorador de bibliotecas. Pero tenemos otras herramientas que normalmente aparecen en la barra de herramientas superior. Entonces vemos en la parte superior que aquí pues tenemos todas las herramientas, iconos de acceso rápido. Y cuando vamos a trabajar administrador de mecanismos, tenemos que ir a la pestaña en la barra de herramientas fluido. En esta barra de herramientas de fluido, vemos que aquí tenemos la opción llamada administrador de mecanismos y estándares. Entonces, lo que tenemos que trabajar es este icono que nos va a permitir hacer la creación de mecanismos dentro de Automation Studio. Entonces, esta es la herramienta que vamos a trabajar hoy. Vamos a partir de un circuito hidráulico muy sencillo. No voy a traerlo simplemente a la pantalla, no vamos a detenernos en si le faltan componentes, es algo muy sencillo. De la forma como va a trabajar, pues van a ver que van a haber algunos inconvenientes con respecto a los colores de las líneas, pero no quiero entrar en detalles con respecto a la configuración del circuito, ya que hemos trabajado circuitos hidráulicos en los días pasados. Entonces, pues ya esta aplicación no la vamos a tener en cuenta, así hayan errores como tal en lo que es el ejercicio. Vamos a traer este componente y vamos a traer este modelo más simplificado. Entonces, vemos que aquí tenemos un esquema hidráulico donde tenemos dos cilindros, tenemos una bomba para simulación, la válvula de alivio y la válvula, el electroválvula. Vamos a desensamblar el sistema para que ya nos quede el modelo. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Si activamos la simulación, se observa el comportamiento. ¿Sí? Entonces, aquí cuando está el paso de aceite en un sentido, vemos que aquí se está cerrando el pistón y aquí el otro se está abriendo y viceversa. Entonces vemos cómo es de acuerdo al sentido del aceite, pues aquí primero va a llenar esta cámara, el cilindro va a salir, cuando ya llega a su posición final, pues empieza a actuar el cierre del otro cilindro. Entonces el objetivo pues es hacer un mecanismo para este sistema. Si lo vamos a ubicar en una aplicación, este sistema que tenemos, entonces voy a colocar aquí una imagen, ¿sí? Como un pequeño ejemplo. ¿Sí? Este par de cilindros lo podemos encontrar en algunos sistemas móviles, por ejemplo, donde se va a mover la pala en dirección, cuando va de frente o en dirección a la izquierda o en dirección a la derecha. Esa puede ser una aplicación, simplemente como para ubicarnos. No es que sea algo puntual, sino es simplemente para ubicarnos en donde podría haber este tipo de instalación o de configuración de los cilindros. Bien. Ya un momento, si me permiten. Bien. Bueno, entonces vamos a quitar esta imagen. Y ahora vamos a iniciar con el administrador de mecanismos. Entonces vamos a ocultar esta explorador de bibliotecas porque no lo vamos a necesitar en el transcurso de la actividad. Ahora vamos a activar el administrador de mecanismos. Cuando activamos el módulo administrador de mecanismos se me despliega esta pantalla. Vemos que no tenemos ningún dato, simplemente herramientas para trabajar en la parte interna. Bien, antes de comenzar a colocar datos, si recordamos en el PowerPoint, se daban unos datos iniciales. Sí, aquí teníamos la fuerza, 103.606 newton, un área determinada y una presión calculada. Estos son unos datos que se hicieron haciendo o calculando datos en forma estática. Si los que estén familiarizados con la parte de cálculos a nivel de estructuras, de resistencia de materiales, pues es importante recordar que hay que hacer diagramas de cuerpo, un diagrama de cuerpo libre como el que tenemos acá, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre, ¿sí?
para calcular las diferentes reacciones en los apoyos. ¿Sí? Aquí este diagrama de cuerpo libre es un modelo ya cuando tenemos una inclinación determinada, que es lo que vamos a ver en el simulador, pero los datos obtenidos corresponden a datos estáticos, ¿sí? Donde tenemos la viga completamente horizontal, ¿sí? Como lo podemos ver en la diapositiva, ¿sí? Aquí en esta diapositiva. Ese es un cálculo estático de donde se obtuvieron esos datos. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic en el cilindro y por defecto, pues vamos a ver que aquí esos datos ya están calculados. El área del émbolo, de acuerdo a ese cálculo, simplemente se le carga el simulador. Ya los datos de configuración del cilindro tienen que estar previamente calculados para la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es simplemente cómo utilizar el módulo administrador de mecanismos, pero ya teniendo calculado previamente las características, los parámetros de nuestros cilindros, que es los que vamos a insertar en el mecanismo. Bien. Listo. Entonces, bueno, voy a aprovechar y voy a traer esta imagen a la pantalla para empezar la explicación de una forma más práctica. Entonces, vamos a colocar, cerremos un momento esto y vamos a colocar esta imagen por acá. No me lo está dejando tomar. A ver si me la permite ver la pantalla, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a traerla utilizando aquí una de estas herramientas. La vamos a copiar y la vamos a pegar acá en la pantalla. Listo. Bien, ya tenemos aquí una visualización, lo que nos indica pues unas dimensiones. Vemos que tenemos un valor 0, 0, 0 en X, 0 en Y, 3000 en X, 0 en Y. Esto quiere decir que tenemos 3000 milímetros de separación entre un cilindro y el otro cilindro. Cuando indiqué que la configuración de los cilindros que vemos aquí en el sistema o en la hoja de trabajo de Automation Studio no necesariamente es la misma visualización que vamos a tener en el administrador de mecanismos. Yo puedo tener estos cilindros horizontales, rotarlos, hacerles diferente configuración. ¿Sí? Los puedo ver de esta forma. ¿Sí? Pero acá en el administrador de mecanismos pues vamos a visualizarlo de otra forma, ¿no? O sea, esto no está ligado a la visualización como tal con lo que vamos a tener en el administrador de mecanismos. Bueno, entonces ahora sí, venimos al administrador de mecanismos y es importante, de acuerdo a esta imagen que tenemos acá en la pantalla, tener presente que cuando trabajamos administrador de mecanismos en el Software Automation Studio, trabajamos tomando las coordenadas, los parámetros físicos reales. Entonces, son modelos dinámicos que vamos a simular y pues aquí tenemos que tener en cuenta la masa del modelo, de los cuerpos originales, tener en cuenta los centros de gravedad, tener en cuenta los momentos de inercia y por consiguiente pues las coordenadas de ubicación de estos componentes. Entonces vamos a iniciar colocando estos cilindros en el administrador o colocando cómo planteamos esta imagen en el administrador de mecanismos. Vemos que en el administrador aquí aparece en la parte superior donde tengo el mouse. A ver si de pronto podemos aquí visualizarlo mejor acá con este icono. Si damos clic en ese icono, nos venimos y nos aparece otra visualización. Esta visualización es donde vamos a ver todas las coordenadas o todos los parámetros que vamos a colocar aquí en esta hoja de datos. Aquí va a ser el visual, aquí va a ser la entrada de datos. Cuando damos este valor para agregar un mecanismo, vemos que aparece el mecanismo 1, aparece estructura, aparece inclinación. Entonces acá, si vamos a tener en cuenta la gravedad, pues debemos darle
un valor de 90 grados. Si le damos 0 grados, pues no tenemos en cuenta la gravedad. Es importante tener en cuenta esta información. Y vemos que aquí tenemos diferentes tipos de herramientas. Entonces tenemos estructura, tenemos articulaciones, tenemos cargas externas. En la parte superior tenemos cuerpos, tenemos articulaciones, tenemos pivotes, tenemos conexiones rígidas y cargas externas. Entonces estas son las herramientas que se utilizan para generar o para crear el mecanismo. Vamos a crear inicialmente este cuerpo que tenemos en la parte superior. Entonces, ¿qué es importante? Vemos aquí en el modelo, en 2 dimensiones que tenemos de visualización, que aquí colocamos en forma visual 2 anclajes. ¿Sí? Si hacemos la simulación en Automation Studio, vemos que se mueven los pistones. ¿Sí? Pero en el mecanismo, la idea es que estos componentes que tenemos en la parte inferior de estos dibujos sean el anclaje para el mecanismo. Esto quiere decir que lo que se va a desplazar es el cuerpo del cilindro, no el pistón. Se desplaza el pistón, pero se va a mover es el cuerpo del cilindro, digámoslo así. De ahí que aquí vamos a fijar los anclajes o estas coordenadas como estos puntos que vamos a tener acá, donde van a estar fijas los pistones, el eje del cilindro. Bien, entonces vamos a iniciar con la primera parte. Aquí aparece estructura. Entonces, cuando vamos a estructura y damos clic sobre estructura, vemos que aquí aparecen nodos mecánicos. O sea, aquí tenemos las coordenadas por defecto que aparecen a partir del origen. Y aquí le vamos a dar, agregar un nodo. ¿Sí? Y este nodo lo vamos a dejar con el mismo origen. Entonces le vamos a colocar la coordenada 0, 0, que es la que tenemos acá. Y vamos a colocar otro nodo que corresponde a este valor. Colocamos otro nodo, nodo 2. Vemos que aquí está la coordenada en X y la coordenada en Y. Simplemente colocamos aquí los valores 3000 milímetros y 0. Y aquí vamos a obtener la visualización de estos 2 puntos. Entonces, si vamos aquí al mecanismo, aquí podemos observar un punto acá y otro punto en este costado. Se ven un poquito pequeños, pero pues ahí los podemos observar. Los 2 puntos que dimos de anclaje. Bien, ahora, ¿qué tenemos que crear? Ahora tenemos que crear los cuerpos. Estos cuerpos van a corresponder, digamos, aquí a donde va a estar anclada el cuerpo del cilindro. Aquí en este punto donde estoy moviendo el puntero del mouse, entonces vamos a crear este cuerpo donde va a estar anclado ese sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos aquí a la parte superior de herramientas, tenemos que agregar cuerpos. Entonces ya creamos los anclajes de la estructura inicial, ahora vamos a crear los cuerpos. Entonces creamos el cuerpo número 1 y el cuerpo número 2. Aquí vamos a hacer 2 cuerpos, ¿sí? para el sistema. Vamos a colocar una viga dividida en 2 secciones. Entonces colocamos el cuerpo 1 y colocamos el cuerpo número 2. Bien, tenemos 2 cuerpos, cuerpo 1 y cuerpo 2. Ahora, estos cuerpos igual tenemos que darle las coordenadas respectivas. Entonces, si tomamos el cuerpo número 1, vemos que la coordenada de este cuerpo, este punto, donde estoy moviendo el mouse, ¿sí? Nuevamente aquí lo vamos a mostrar, tenemos que darle esta coordenada y el centro de masa para que podamos crear este cuerpo número 1. Entonces, vemos que aquí se despliega esa información en la hoja de entrada de datos. Tenemos el cuerpo número 1, coordenada en el eje X, tenemos 0, en Y, esto es el centro de masa, ¿sí? Entonces nos toca crear los puntos número 1 y el punto número 2 del componente. Entonces vamos a agregar el nodo 1 y el nodo 2. Entonces vamos a tener 3 valores por cada cuerpo. Entonces tenemos el centro de masa, tenemos el nodo 1 y
y tenemos el nodo 2. Entonces vamos a colocar el nodo 1. El nodo 1, la coordenada es 0 en X, 597 en Y. Estamos trabajando todo en milímetros. Entonces el nodo 1 en el eje X y en el eje Y, 0,597. Si observamos aquí, una vez creamos esa coordenada, se nos genera aquí una visualización entre el punto 0 y el punto donde dimos la coordenada. Tenemos que seguir colocando parámetros, el nodo 2, 1500 y 597. Entonces 1500 en el eje X, 597 en el eje Y, y aquí obtenemos un visual de estos dos puntos que acabamos de crear. Pero todavía no tenemos la configuración de la viga, ¿sí? o del cuerpo. ¿Qué nos falta? Nos falta posicionar el centro de masa correspondiente pues a esta viga que estamos colocando. Entonces el centro de masa lo vamos a colocar en la mitad de la viga, entonces es 750,597. Fijémonos que todo funciona por coordenadas y a medida que hacemos o que posicionamos la coordenada, pues nos va dando el visual del componente. Entonces vemos que aquí nos quedó creada la primera viga de ese cuerpo. A esa viga le podemos cambiar los colores, le podemos dar información diferente. Vemos aquí está un color, le podemos dar otro espesor. Y aquí, importante, la masa del cuerpo, el momento de inercia. Entonces empezamos a darle valores de digamos, de la cinemática de los componentes. Podemos trabajar en Automation Studio las cargas, colocando como masa directamente la masa total en cada una de las vigas o colocando fuerzas externas. Entonces, acá si queremos podemos trabajar directamente colocando la masa del cuerpo para no tener que trabajar las cargas respectivas. Entonces vamos a hacerlo colocando directamente una masa, teniendo en cuenta la masa del cuerpo, y esto va a tener en cuenta igual las cargas que mencionamos aquí en el cálculo inicial. ¿Sí? Tenemos una fuerza de 123,606 newton. Entonces, esto simplemente lo convertimos en kilogramos, en una masa en kilogramos, y la podemos colocar directamente acá con la masa del cuerpo. Se le puede agregar la masa del cuerpo, vamos a colocarle el valor, igual lo podemos trabajar en kilogramos, en libras, en toneladas. Entonces, si convertimos eso en toneladas, por ejemplo, podemos darle que esto equivale a 6,3 toneladas, la mitad de ese cuerpo aproximadamente. El momento de inercia, si conocemos las características del material, los podemos colocar. Igual, es importante tener en cuenta, cuando mencioné que en Automation Studio podemos trabajar mecanismos, es importante hacer mecanismos siempre y cuando tengamos cilindros hidráulicos o neumáticos. ¿Por qué mencioné esto? Porque en Automation Studio todas las características o todo el análisis que hacemos, lo hacemos a nivel de los circuitos que están comandando el mecanismo. No se está haciendo un análisis estructural del sistema. O sea, aquí no vamos a hacer, verificar si hay pandeos, si hay cambios físicos en los componentes. Estamos viendo, o el propósito es tomar datos a nivel del circuito hidráulico o el circuito neumático, de las variables que tenemos que manejar pues, en este tipo de circuitos que están pues, comandando el mecanismo. Entonces, ese es el propósito. Bien, ya creamos la primera viga. Ahora vamos a crear la segunda viga o el segundo cuerpo. Entonces, igual, le vamos a dar la misma masa. Le vamos a colocar 6,3 toneladas. Digamos que el momento de inercia, pues, es este valor. Lo dejamos el que viene por defecto. Si conocemos la información, pues la colocamos. ¿Sí? Ahora, este cuerpo 2, pues tenemos que darle los nodos. El nodo 1, el nodo 2 y el centro de masa. Entonces, aquí tenemos que conectarlo con el valor que teníamos aquí al finalizar el componente, que corresponde a la coordenada 1500, 597. Entonces, 1500
en el eje X 597, en el eje Y ya se me genera un punto con relación al origen. Vamos a darle la coordenada número 2, que corresponde a 3000 en el eje X, 597 en el eje Y, y si no le damos el centro de masa, esto queda relacionado con la coordenada del origen. Entonces tenemos que darle el centro de masa de este componente. Y aquí, si trabajamos la coordenada, aquí pues ya la tenemos ubicada. Es importante tener estos valores previamente indicados para facilitar pues la ubicación, la posición de los datos. 597, aquí me faltó el 7. Bien, entonces vemos que ya nos quedó 2250, 597. Vemos que ya nos quedó aquí las dos vigas o los dos cuerpos del mecanismo. Bien, aparte, ahora, ¿cómo traemos los cilindros a este administrador de mecanismos? ¿Qué hacemos? Entonces, como ya está calculado el cilindro, ya tiene todos los datos previamente guardados, pues simplemente tomamos el componente, tomamos el cilindro que queremos trabajar primero. Vemos que estamos sobre el cilindro. Aquí me aparece que estamos resaltando el cilindro. Simplemente lo tomamos con el clic izquierdo sostenido, lo colocamos aquí internamente en la hoja donde vamos a colocar los datos del administrador de mecanismos y lo soltamos. Entonces, lo copiamos, lo soltamos aquí. Al momento de soltarlo, por defecto me aparece estos dos valores, cilindro y vástago. Entonces no tenemos que colocar ningún dato adicional, simplemente lo traemos, lo arrastramos y lo colocamos. Luego de esto tenemos que posicionarlo en el mecanismo. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar aquí en este punto. Si hacemos un visual, tenemos que colocar este cilindro en esta posición. ¿Y cómo lo colocamos? Entonces vemos que por defecto el cilindro ya viene con su vástago, con una articulación. Esta articulación está por defecto creada, que ya me aparece esa articulación por defecto. ¿Cómo anclamos el cilindro a la parte superior? Aquí a el cuerpo que tenemos en la parte superior. Entonces, para poderlo fijar, entonces aquí vemos que tenemos que agregar una conexión rígida entre los dos cuerpos. Entonces agregamos en la parte superior, están los iconos, agregar una conexión rígida entre los dos cuerpos para fijar aquí el cuerpo del cilindro con el cuerpo aquí de la viga, el cuerpo número 1. Si venimos aquí al cilindro, igual, aquí tenemos unos detalles que son importantes pues tenerlos en cuenta. Tenemos aquí en el cilindro tiene un centro de masa ya establecido también, 250. Conexión del cilindro aparece menos 100 y aquí aparece referencia del cilindro. Entonces, estos parámetros hay que tenerlos bien presentes cuando se trabaja en Automation Studio. ¿Por qué? Aquí si venimos a esta diapositiva, en Automation Studio se tiene en cuenta el anclaje. Entonces, ese anclaje que aparece como menos 100 es este punto de referencia. Es este punto. Tenemos aquí 100 milímetros desde donde va el anclaje hasta donde está el cuerpo del cilindro. Por defecto, ese valor ya aparece puesto aquí en el software, menos 100. Para el caso particular de este ejemplo, no vamos a colocarlo, digamos, con un pivote o algo que tenga movimiento aquí en esta parte, en la parte superior. Eso va a ir completamente pegado al cuerpo superior. Entonces no le vamos a colocar aquí este valor de 100, sino le dejamos 0. Entonces el cuerpo va completamente pegado acá y por eso colocamos aquí esta viga simplemente para indicar que esto va sin ningún tipo de movimiento. Forma 90 grados y va completamente empotrado. De aquí que colocamos este componente, esta conexión rígida. Entonces, cuando colocamos esta conexión rígida,
nos está preguntando entre qué punto y qué punto queremos colocarla. Aquí vemos que nos aparece en la parte costado izquierdo de esta pantalla, aparece el cilindro y el vástago. Entonces aquí pues seleccionamos que queremos colocar este empotramiento entre el cilindro, ¿sí? Entre el cilindro, vemos aquí está marcado cilindro H1 y qué punto, y el cuerpo número 1, nodo 1. Entonces aquí me lo va a ubicar. Vemos que acá, si nos posicionamos aquí, me va a mostrar ese valor, o esa posición me la va a indicar aquí, como lo vemos indicado. Entonces, con la palomilla en verde simplemente aprobamos y ya me queda fijo el cuerpo del cilindro. Ahora, ¿cómo vamos a fijar el vástago? Para fijar el vástago, como va a tener movimiento en la parte inferior, aquí va a haber un movimiento. Cuando esta estructura sube, pues el ángulo tiene una pequeña, el cilindro tiene una pequeña inclinación que forma un ángulo. Entonces tenemos que colocarle un pivote, algo que tenga movimiento. Entonces vamos a colocar aquí un pivote o una articulación, tipo pivote, para colocarlo en el vástago, aquí en el anclaje del vástago, en este punto donde estoy moviendo el mouse. ¿Cómo lo fijamos? Entonces colocamos ahora este pivote y este pivote tiene que ir conectado en la estructura número 1, estructura, el nodo 1, aquí en la parte inferior, y aquí por defecto me aparece únicamente el componente que está disponible, y este componente pues es el vástago, ¿sí? O yo puedo hacer lo contrario, puedo buscar aquí el vástago, y aquí me está indicando que el vástago yo lo puedo fijar en la estructura en el nodo 1, únicamente es compatible con esa opción. Entonces damos aquí la palomilla verde. Aquí le podemos dar algunos valores, si es el caso, por ejemplo, un amortiguamiento, una rigidez, le podemos dar una rigidez simplemente para que se mantenga en esa posición, perdón, amortiguamiento, sí, una rigidez, para que no se desplace, sino determinado valor, que no tenga en cuenta estos 360 grados, digamos, que no rote determinada posición, sino que haya una fricción dentro de determinado valor. Bien, entonces colocamos esa rigidez angular. Sí, aquí también está el amortiguamiento angular, acá al 0, el amortiguamiento angular, que también es un parámetro que le podemos dar cuando hacemos este tipo pues, de fijaciones. Para que esto sea más claro, pues simplemente vamos a ubicar acá en el símbolo de ayuda, el símbolo de interrogación, y el usuario pues acá simplemente va a buscar qué función hace cada uno de estos componentes o de estas opciones. Aquí está configuración de una articulación, entonces aquí vemos que está indicando ese ángulo que se indica, el amortiguamiento angular que es la rigidez angular, entonces ahí le podemos colocar parámetros a esos componentes. Entonces está en las ayudas del software. Bien, entonces cuando ya fijamos esta estructura, le damos clic y aquí por defecto me dice que la extensión del cilindro se ha fijado a 38.04% de la carrera. Aquí aceptamos. Y cuando aceptamos, él me va a ubicar el cilindro en esa posición. Vemos que el cilindro ya está abierto, determinada posición, a 38.4%. ¿Sí? Vemos que él me lo ubica por defecto y de ahí la importancia de las coordenadas. Para poder ubicarlo en la buena posición, el cilindro está determinado valor abierto y el software lo calcula por defecto. Ahora vamos a colocar el cilindro número 2. Aquí cuando ya está todo previamente configurado, vemos que cambia del color rojo al color verde para indicar de que todo está bien hecho. Ahora vamos a llevar el segundo cilindro a la pantalla del administrador de mecanismos donde colocamos los datos, simplemente lo arrastramos, lo soltamos y al soltarlo me va a aparecer el otro cilindro con esta identificación, me va a aparecer aquí en color rojo indicando que yo necesito configurarlo así como hicimos el anterior. Entonces hacemos lo mismo. Primero tenemos que empotrar aquí la base o el cuerpo del cilindro. Entonces para eso agregamos una conexión rígida. Aquí me aparece
¿qué vamos a fijar? Vamos a fijar el cilindro 6.1, que es la referencia de ese nuevo cilindro. Aquí tener presente que es el cilindro, no es el vástago, sino es el cilindro. Y eso lo vamos a fijar a qué cuerpo, al cuerpo número 2, nodo número 2, que es el que corresponde a este punto que tenemos acá que estoy señalando. Aprobamos. Y ahora vamos a fijar el vástago. Cuando vamos a fijar el vástago, pues necesitamos aquí una articulación tipo pivote, como lo hicimos con el anterior. Aquí aparece el pivote y tenemos que configurarlo. Entonces, igual aquí podemos buscar el vástago de ese cilindro. Aquí por defecto vemos que este es el H61, corresponde a este cilindro. Y pues aquí me va a mostrar que únicamente es compatible con la estructura número 2, con el punto que tenemos aquí en el mecanismo. Aquí vemos que tenemos un error, ¿sí? Aquí me dice, dos nodos utilizados para definir una articulación deben coincidir exactamente y la extensión del cilindro debe encontrarse estrictamente entre el 0 y 100%. ¿Por qué me está generando este error? Cuando estamos acá en el vástago y en el cilindro, veíamos que aquí teníamos unos valores por defecto. Centro de masa, conexión del cilindro. Sí, como tenemos esta conexión del cilindro, vemos que aquí no le quitamos el menos 100, que corresponde al anclaje si fuéramos a colocar un pivote. Entonces, de ahí que eso es lo que me está generando el error. Entonces, para poderme devolver, yo tengo que por defecto quitar el empotramiento, si no, no me va a dejar hacer modificaciones. Vemos aquí en el cilindro que si yo vengo aquí en la conexión, no puedo modificar datos. Entonces, tengo que quitar ese empotramiento. ¿Cómo lo quito? Aquí con esta X, vengo aquí a empotramiento, le doy X y él por defecto me lo desactiva y ya me permite hacer la modificación acá en el vástago. Sí, vemos que está en el vástago, conexión del vástago, referencia. En el cilindro lo mismo. Ya puedo ver los datos, ya los puedo modificar. Entonces aquí vamos a colocar el 0 para poder hacer el empotramiento como lo necesitamos. Pues ahora sí, nuevamente venimos al empotramiento. Vamos a buscar el cilindro 6.1. Y aquí pues esto decíamos que le íbamos a fijar el cuerpo 2, nodo 2, que observamos aquí en la parte superior, en el mecanismo. Ya nos queda fijo y ahora vamos a hacer la fijación del vástago. Entonces buscamos aquí el pivote, que ya lo agregamos, y vamos a fijar el vástago del cilindro 6.1 y esto lo fijamos a el nodo 2 de la estructura, que es la única opción que me aparece disponible. Entonces ya, ahora sí nos dice que el cilindro se va a instalar y la extensión pues se fija en forma automática 38.04 de la carrera. Entonces por defecto él lo va a instalar y ya nos queda el mecanismo previamente montado. ¿Qué nos falta? Nos falta colocar una conexión aquí intermedia para que el sistema no se caiga. Si vamos a simular este mecanismo como lo tenemos hasta ahora, hasta el momento ya podemos hacer una simulación porque todo está completo. Vamos a simular simplemente para que vean el efecto. Vemos que se cae toda la estructura. ¿Sí? Toda la estructura se cae y genera este efecto. ¿Por qué? Porque no hemos fijado esos centros. Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Tenemos que colocar otro pivote en el centro para que sea una estructura rígida. Entonces vamos a colocar un tercer pivote. Y este tercer pivote lo vamos a fijar entre el cuerpo número 1, nodo 2. ¿Sí? Cuerpo, aquí lo vemos. Este es el cuerpo número 1, nodo 2. Y por defecto, esto lo puedo únicamente fijar con el cuerpo 2 en el nodo número 1, el mismo punto, pero del otro cuerpo. Entonces aquí lo fijamos. Y ahora vamos nuevamente a hacer una simulación. Entonces vemos
que el sistema ya por defecto no se cae, ya quedó configurado y ya estamos viendo la simulación de este sistema. ¿Sí? Ya estamos viendo la simulación de este sistema, que es interesante. Aquí podemos utilizar las herramientas, utilizar las variables. Vemos que aquí en herramientas yo puedo acceder a todas las variables que tenemos en el mecanismo, que tenemos en el plano, que está en la parte de la hoja de trabajo. Y aquí podemos ver las variables cinemáticas. Entonces vemos que tenemos todos los ángulos. ¿Sí? Entonces tenemos el ángulo de este punto. Cuando el cilindro está en esta posición, pues tenemos aquí un valor de 5.36. Del otro costado, tenemos que el ángulo máximo son 4.38 grados y el ángulo que se forma aquí en la posición central es de 0.9. Entonces aquí si venimos a esta imagen que tenemos acá, el diagrama de cuerpo libre, pues esto corresponde a esa información. Entonces vemos que aquí tenemos que calcular las fuerzas teniendo en cuenta esas inclinaciones ya para toda la cinemática o para calcular en forma dinámica, para calcular esas fuerzas en forma dinámica. Desde ahí que se toman estos ángulos que tenemos acá indicados. Pero se hace, o esto los podemos determinar simplemente haciendo el mecanismo. Ya vamos a ver cuál va a ser la inclinación aproximada del sistema. Bien, con base en esto, con base en este ejemplo, pues podemos empezar a hacer la toma de datos. ¿Y cómo hacemos la toma de datos? La podemos hacer colocando instrumentos de medida. La idea era validar la presión al lado del pistón. Entonces simplemente colocamos un instrumento de medida aquí en el conector a la salida del pistón. Podemos colocar otro aquí en el otro costado, si queremos. Y traemos un plotter. Cuando traemos un plotter a la pantalla, ¿cómo lo utilizamos? Simplemente trayendo aquí el componente o la medida que vamos a graficar, la traemos a la pantalla del plotter, con clic izquierdo sostenido lo arrastramos y lo pegamos y ya por defecto nos va a quedar la medida. Entonces, cuando hacemos nuevamente la simulación del sistema, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo va a ser el comportamiento. Entonces, estamos midiendo la presión en este punto, 0.1 bar. ¿Sí? Aquí vemos que aquí se mantiene, entonces vamos a graficar el otro costado. Siempre está en 0 en esa posición, tendríamos que cambiar la posición de la válvula. Traemos el otro plotter. Colocamos aquí en la parte inferior y traemos el otro instrumento, la otra medida, la colocamos aquí en la pantalla. Y aquí estamos haciendo la simulación. Entonces estamos observando el valor, ¿sí?, que nos estaría dando esta lectura, ¿sí?, el valor de cálculo. Otra forma, ¿sí?, aquí vimos que colocamos las masas, o esa fuerza la colocamos como una masa. Entonces ahora simplemente voy a traer el mismo ejemplo. Si me permiten, voy a simplemente cerrar esta aplicación. Para efectos de tiempo, pues no vamos a tener tiempo de hacer uno por uno. Simplemente traemos este mecanismo, que es el mismo, y ahora estamos colocando una fuerza puntual, ya no la masa en cada viga, en cada cuerpo, sino estamos colocando una carga en el centro, por el valor total de la fuerza que vamos a trabajar. Pues aquí tenemos el mismo sistema. Si venimos aquí a el administrador de mecanismos, ¿cómo colocamos una carga externa? Entonces vemos que ahora no trabajamos con esas masas, sino estamos colocando una carga en todo el centro.
Entonces aquí yo me ubico la carga 1, simplemente selecciono el punto donde voy a colocar la carga, le coloco el valor, decíamos que era 123.606 newton, la coloco con un valor negativo porque va hacia abajo para que se tenga en cuenta el efecto de la gravedad, y simplemente aquí apruebo y ya me queda la carga respectiva. Entonces, si vamos a hacer la simulación del sistema, aquí estamos viendo nuevamente, y aquí estamos viendo que la carga es una carga que va creciendo, ¿sí? La presión va aumentando, ¿por qué? Porque la fuerza también va aumentando cuando el sistema funciona en forma dinámica. Si vemos acá, hay un delta, si aquí hay un valor de presión, vemos que está entre 136 aproximadamente y 155 bares. Entonces, en forma estática nos había dado 135. Aquí vemos que cuando trabajamos dos cuerpos, tenemos 136, 135, 136 y 153, 154. Un delta de 17 bares aproximadamente, haciendo dos cuerpos en el mecanismo. Ahora, siguiendo la misma lógica con las coordenadas, con todo el sistema, si trabajamos un modelo con 8 cuerpos, perdón, siguiendo la misma lógica de coordenadas, el mismo proceso, vamos a cerrar este módulo de dos cuerpos y ahora lo vamos a abrir con 8 cuerpos. Para que veamos cuál es el efecto, simplemente se hace de la misma forma con coordenadas, ubicando los puntos, ubicando todo como lo hicimos en la práctica anterior, pero ahora le vamos a colocar 8 cuerpos. ¿Sí? Vemos que aquí tenemos diferentes cuerpos, tenemos 8 centros de masa. Si vemos aquí cómo se creó, pues de la misma forma como el anterior, donde tenemos ahora no 2 cuerpos, sino tenemos 8 cuerpos y tenemos un pivote entre cada una de las uniones. Entonces, si hacemos la misma simulación de este sistema y traemos un plotter para hacer la misma, ver el mismo efecto. Entonces aquí estamos viendo el modelo. Aquí está en modo simulación. Aquí vemos que se inicia también alrededor de 100, si tenemos aquí el cursor, en 135, 136. Y va aumentando levemente. Estoy moviendo el cursor en el plotter. ¿Sí? Y vamos a ver que cuando llega a su posición final, va a saltar a un valor de 170 bares. ¿Por qué? Porque es la configuración de la válvula de alivio. Entonces, antes de que llegue a su posición, pues ahí podemos hacer toda la lectura para hacer simplemente el análisis entre cuánto y cuánto estaría esta presión en un modelo dinámico colocando más cuerpos o colocando las cargas más repartidas. Entonces, si vemos acá el modelo, ¿sí? Aquí vemos que ya saltó a 170. ¿Sí? Empezó en 135, 136 y aquí ya de 140 pasó a 170. ¿Sí? Entonces vemos que el valor de presión es mucho más, es menor. Cuando trabajamos dos cuerpos estábamos entre 135 y 153 aproximadamente el delta. Cuando trabajamos más cuerpos hay un delta más pequeño. Entonces, pues esto nos sirve para hacer pues todo el análisis respectivo con respecto a la toma de datos. Entonces vemos pues que cuando colocamos más cuerpos y las cargas repartidas podemos hacer unos análisis diferentes utilizando este tipo de herramientas. Bien, entonces ya con base en esto, pues aquí la persona que está haciendo los diferentes cálculos pues puede igual continuar con todo el proceso de cálculo, ¿sí? Tomando ya ese modelo en forma dinámica, colocando los ángulos como lo tenemos acá, simplemente para validar.
¿sí? Para validar si lo que estamos viendo, el modelo estático o lo que tenemos, por ejemplo, un dato práctico, corresponde al hacer un modelo en forma dinámica utilizando pues una aplicación como Automation Studio. Entonces, aquí vemos que podemos sacar todos estos valores, ¿sí? Y hacer la comprobación del modelo inicial que teníamos, de acuerdo pues aquí al modelo aquí en Automation Studio, a este modelo. ¿Sí? Bien, entonces pues damos espacio para preguntas, espero que haya sido claro. Tenemos algunos videos de hace algún tiempo de administrador de mecanismos en nuestro sitio web, etapa por etapa también de cómo se utiliza para otro tipo de aplicaciones. Bien, entonces vamos a la sesión de preguntas, si alguien tiene alguna inquietud al respecto. Vamos a ver aquí el chat. Listo. Alguien pregunta, ¿cómo se agrega la carga externa? Bien, entonces vamos a, aquí para facilitar un momento la explicación, vamos a tomar simplemente el mecanismo con dos vigas o con dos cuerpos. Vemos que ahora el mecanismo con dos cuerpos y le vamos a quitar la carga y la vamos a volver a poner. Entonces, aquí tenemos el mecanismo y aquí tenemos los parámetros del administrador de mecanismos. Entonces vamos a quitar esta carga, la podemos borrar aquí con este icono, borrar la selección. Quitamos la carga. Si quitamos la carga y hacemos la simulación, aquí vemos que en el administrador de mecanismos no se va a presentar esa configuración. Vemos que salta de una vez a el valor a 170, que es el valor por defecto que tiene, el valor que tiene por defecto la válvula de alivio. Cuando colocamos una carga, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces vamos aquí a la entrada de datos, cargas externas, aquí le colocamos agregar una carga externa. Está la carga número 1. Esta carga externa, ¿dónde la vamos a ubicar? Entonces, pues hay que ubicar este punto, esta conexión que estoy moviendo aquí con el mouse. Entonces puede ser el cuerpo 1, número 2, cuerpo 1, nodo número 2. Vemos que aquí se resalta. Simplemente colocamos el valor aquí en la fuerza activa Y, un valor menos, porque la fuerza va hacia abajo. Y el valor decíamos que era menos 23.000, 23.000 algo. Vamos a ubicarla, menos 23.000, menos 123.606. 123.606 newton. ¿Sí? La colocamos en el eje Y negativa. Aquí indicamos en dónde se va a ubicar. Hacemos la aprobación. Y ya por defecto la carga está actuando en este punto central y vemos que aquí ya cambia la gráfica porque ya está teniéndose en cuenta cuando el modelo está trabajando en forma dinámica. ¿Sí? Hasta que ya el cilindro llega a su punto y ya salta a 170, que corresponde a la posición del setting de la válvula de alivio. Bien, aquí otra pregunta, indica en el centro de masa considera el cuerpo del cilindro y la estructura que va a mover. El centro de masa considera el cuerpo del cilindro y la estructura que va a mover. Bien, aquí cuando estamos en la entrada de datos, aquí colocamos el cuerpo y como indiqué, la idea cuando trabajamos un modelo dinámico, la idea es poder dimensionar el componente pues teniendo en cuenta el cuerpo original. Entonces la masa del modelo debe ser igual a la del cuerpo original. ¿Y cómo la colocamos? Pues aquí cuando colocamos el cuerpo, aquí nos da una hoja de datos
Y en esta hoja de datos podemos darle la masa del cuerpo, ¿sí? La masa del cuerpo, podemos darle una masa del cuerpo y como indiqué, podemos colocar también como si fuera una carga adicional, pues la podemos también hacer acá. Y la configuración de la viga, pues podemos darle el momento de inercia de la viga. Aquí dejamos esto por defecto, esto es lo que viene por defecto. Si tenemos una viga específica, pues le damos los valores y se va a tener en cuenta esa información, ¿sí? Entonces, considera la estructura que se va a mover, pero el análisis que hacemos es a nivel hidráulico, no a nivel estructural, sino no a nivel, digamos, físico de los componentes, sino a nivel hidráulico o a nivel neumático. Bien, no veo más preguntas por el momento. Bueno, entonces agradezco la participación de todos en esta actividad. Información Jorge Díaz y los contactos de cada uno de nuestros distribuidores a nivel local. México, Colombia, Perú y Chile son los que están indicados aquí en la pantalla. Muy bien, agradezco a todos la participación y les deseo que tengan un buen día. Muchas gracias.